consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez. Estamos de nuevo en la consulta de MCA, Erika Pérez, doctora nutrióloga clínica, quien cada semana traemos un tema de interés. Le hemos dedicado en los últimos meses al COVID-19 toda nuestra atención. Y es por eso que hoy tenemos a un invitado especial. Todas las semanas son especiales, pero el invitado de hoy es verdaderamente especial, principalmente para la doctora Erika Pérez. Hoy tenemos aquí al doctor Juan Carlos Toral, pediatra perinatólogo, y ¿quién más que él especial para hablarnos del tema del COVID en la población infantil, en los niños? Bienvenido, doctor, a la consulta de MCA. Gracias, Erika, por invitarme a tu famoso programa. Qué famoso, lo que ha sido verdaderamente es muy apreciado, yo pienso que por todo el que está buscando información de calidad. Y hoy le vamos a sacar el jugo al doctor Toral hablando de COVID en los niños. Pienso que la gente dirá, bueno, pero y Erika, ¿por qué tú lo estás trayendo ahora? ¿Por qué no habíamos hablado antes de eso? Y yo decía, bueno, el doctor Toral es una persona muy ocupada, pero más que eso, yo pienso que al COVID y a los niños se le había minimizado bastante el tema del riesgo, el tema de cómo esto impactaba a su población desde el punto de vista de enfermedad. Y como han pasado ya casi 4 meses del inicio, por lo menos en nuestro país, de que estamos al tanto, que estamos en cuarentena, que es algo que nos ha impactado en todos los niveles, ¿cuál es el estatus, doctor, actualmente en cuanto a la población infantil y al COVID-19? Bueno, mira, sí, COVID, obviamente, como yo le digo a todo el mundo, el COVID-19 es una enfermedad que todos hemos ido aprendiendo, desde los médicos de adultos, infectólogos, intensivistas, inclusive nosotros los pediatras. Nosotros los pediatras, gracias a Dios, y como yo digo, el COVID no es una enfermedad, vamos a decir, pediátrica, pero eso no quiere decir que los niños no se contagien. Tenemos muchos niños contagiados y podríamos decir que los niños se contagian tanto igual que los adultos. Lo que sucede es que los niños no presentan la sintomatología que presenta un adulto. Es decir, nosotros en las últimas 2 semanas hemos visto muchos pacientes positivos, con prueba positiva. Algunos han tenido síntomas. Los síntomas que presentan los niños son síntomas menores, como fiebre, fiebre que puede ser desde una fiebre muy baja hasta fiebre alta, 39, 40, con un poco de rinorrea, como si fuera verdaderamente un proceso gripal. Pero no vemos el cuadro florido como tú ves en un adulto. Por eso a los niños no se le ha dado, o a la población pediátrica no se le ha dado tanta importancia en el COVID. Y tú ves que quizás no se hable mucho en toda esta locura de información con relación al COVID con los niños. Pero sí los niños se infectan. Claro. Y son canal de transmisión. Exacto. Hemos oído siempre, o con toda la información que hemos tenido, que los niños se infectan, que los niños nos llevan a los abuelos, que los niños no se infectan, pero que sí son transmisores. No, obviamente. Quizás son transmisores porque si tú tienes un niño enfermo, tú lo dejas en su casa, pero si tú no tienes un niño que tenga la sintomatología tan fluida como un adulto, quizás tú eres más permisivo y lo lleva a la familia. Entonces, al ver eso, entonces el niño es un medio de transmisión, no vamos a decir vector porque suena como otra cosa, si es se ve, es decir, lleva la enfermedad a los adultos. Es un vehículo de transmisión. Exacto, es un vehículo de transmisión. Entonces, vemos en los niños, vemos eso y o sea que eso es una realidad que en las dos últimas semanas hay un aumento considerable, por lo menos en la consulta, ¿verdad? Que se puede evidenciar por pruebas positivas porque los padres también se infectan. Exactamente, eso lo vemos. Y también una de las poblaciones, porque como todos sabemos, la pediatría es una especialidad que va desde el momento del nacimiento hasta los 20 años. Entonces, una de las poblaciones en la que uno lo considera pediátrica, que sí nosotros tenemos que ponerle atención. Obviamente no se ven tantos casos como en el paciente adulto, es el paciente adolescente, es el paciente de 15, 16, 17, 18 años, que pueden algunos complicarse y tener una presentación similar a los adultos. Obviamente, no tanto
no el porciento no es tan elevado, pero es una de las poblaciones que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Claro. Y cuando haya signo de alarma, es decir, no perderle, porque uno como pediatra pierde, no, el paciente pediátrico no se enferma mucho, pero ese paciente adolescente tenemos que tener mucho cuidado con él. Y verlo como un perfil ya como de un semiadulto. Una cosa, doctor, que siempre para este tema sencillo que voy a mencionar hay cierta duda. Cuando hablamos de fiebre baja, ¿usted se refiere que fiebre es por encima de 37.5 o por encima de 38 grados Celsius? Bueno, exacto. No, nosotros en realidad la definición de fiebre es por encima de 38 grados. Okay. Obviamente, si tú tienes un paciente, un niño o cualquier paciente que tenga 37.7, 37.8, ya sabemos que estamos cerca de llegar. Está de camino, claro. Exacto, vamos de camino a eso. Nosotros los pediatras consideramos por debajo de 39 una fiebre, vamos a decir, entre comillas, baja. Obviamente, claro. 39, 40, aunque obviamente fiebre significa que hay algo, como tú sabes, tú eres médico, sabes que si hay fiebre hay algún problema en algún infección. Lugar. Hay un proceso infeccioso, está sucediendo algo en cualquiera de nuestros organismos, pero eso es más o menos lo que nosotros... Que pudiera no ser COVID, por supuesto, que es el principal punto de alarma. Lógico. Exactamente, sí. Obviamente la población pediátrica en el mundo, al nosotros tener cuarentena, y tú lo sabes, que los niños se contagian mucho, pero ahora mismo los niños no están yendo al colegio, no están en la casa, es decir, que el proceso viral común los virus catarrales normales, de las enfermedades normales de la niñez, uno no lo está viendo. Por eso un niño que tenga fiebre en esta situación, es un niño que está en la casa, obviamente uno sube, llama más la atención porque no están yendo al colegio, que es donde normalmente los cumpleaños. Y ahí es donde... No está en el cumpleaños, no está en los campamentos, no está en el colegio. Exacto. Entonces, por eso tiene que pensar siempre eso. Tenemos un paciente positivo, es el paciente, la familia, la mamá, el papá que te llama, porque a los abuelos o los papás estar positivos, le mandan a hacer pruebas a los niños y los niños están positivos. La mayoría de los niños que estamos viendo son niños que no tienen síntomas, que salen positivos porque sus padres le mandaron a hacer la prueba. Porque le hicieron la prueba. Exactamente. Claro. Entonces, sí. Ahí es que vemos. Pero ahí se cumple el hecho de que un 80%, no solamente en adultos, eso incluye adultos y niños, claro. Un 80% de los infectados van a ser asintomáticos. De ahí que se fortalezca tanto el tema de quedarse en la casa, el distanciamiento social, porque la gente entiende que los síntomas son los que le van a dictar el comportamiento y esto no puede ser. Esto, como tú lo sabes, eso no es así, porque tenemos una ventana desde el momento en que tú estás en contacto con el virus al momento que tú comienzas con la sintomatología y en los niños igual. Y en los niños no es igual, es quizás peor por eso, porque quizás la mayoría de los niños que están contagiados no tienen sintomatología. Claro. Entonces, son lo que transmite la enfermedad a los adultos. Y como yo digo, tenemos que tener cuidado, no con el adulto joven, como todos sabemos, sino con el envejeciente, con el abuelo, con el tío, con el papá de mayor edad. Es decir, con el vecino, con todo el mundo, verdaderamente. Exactamente. Y una pregunta, doctor. Usted como especialista en perinatología, las madres que han sido positivas a COVID durante el embarazo, ¿hay algún tipo de tratamiento, protocolo para los bebés durante el embarazo y recién nacidos? Mira, sí, hemos visto transmisión vertical, es decir, la transmisión de una madre que tiene COVID positivo, que probablemente hubo transmisión a través del niño, a través de la placenta. Lo que sí todavía no hay, y ayer leía un artículo de eso, lo que todavía no hay de los casos que se han reportado es malformaciones congénitas, es decir, de una madre que padeció COVID durante el embarazo y que después su niño tenga cualquier otro problema. Los protocolos más o menos se mantienen igual, es decir, por ejemplo, obviamente una madre embarazada que tiene COVID, seguir las recomendaciones que le da su ginecólogo. Hemos visto pacientes recién nacidos y pacientes de muy poquita edad, 2 o 3 semanas, que se contagian de la madre. Hemos visto madres que son positivas al momento del nacimiento, pero el protocolo de la mayoría de estas situaciones sigue siendo igual, es decir, tratar la sintomatología, protegerse, tratar de proteger a los niños con los mismos, con lo que todos conocemos, con relación a la lactancia materna, seguir lactando y obviamente tratar los síntomas, pero
Claro, pero no se le pone ningún medicamento de forma preventiva. No, absolutamente no hay medicamento de forma preventiva a este. Y la mortalidad, porque obviamente eso es lo que uno se asusta. Sabemos que tenemos pocos síntomas. Y yo revisaba la mortalidad de niños por debajo de 12 años mundialmente, desde comenzó todo esto en China hasta hoy en día. Y la mortalidad es muy baja, es de 0.1 y quizás un poquito más bajita con relación a los pacientes por debajo de 10 años. Ya en la medida que vamos viendo, como yo te iba diciendo, la medida que avanzamos en edad, ya eso va cambiando. Va cambiando, ok. Doctor, el tema es interesante y amplio, así que nos van a pedir una pequeña pausa para que hablemos de mucho más en la consulta de MCA. No sabía cuando... Estamos de vuelta en la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez, y hoy me acompaña esta semana el doctor Juan Carlos Toral, pediatra perinatólogo. Estamos hablando desde antes de la pausa de cómo ha afectado el COVID a la población infantil en nuestro país. El doctor hablaba antes de la pausa de que los síntomas tienden a ser más leves, de que la mortalidad por debajo de los 10, 12 años es menor. Doctor, cuando hablábamos de la sintomatología, ahí quería hacer una breve extensión de este tema. Además de fiebre y rinorrea, que me imagino es ese goteo nasal, como una congestión, esa sensación como de una gripe regular, estos otros síntomas de dolores musculares, pérdida de apetito, pérdida del gusto, pérdida del olfato, ¿se han apreciado en niños o no? No, mira, lo que es obviamente, como yo te dije, cuando uno habla en niños, uno piensa en el pequeñito. Por ejemplo, la pérdida de sabor, la pérdida de olfato. La pérdida del olfato no se ven. Obviamente lo que se ven son los malestares generales. A mí no me gusta decir gripe común porque todo cuando comenzó con el COVID decíamos, es una gripe muy... y mira dónde va. Sí, y mira dónde va. Exacto, lo que se ve es eso. Se ve un estado gripal. Y yo te podría decir que un estado gripal que dura muy poquito. Lo que hemos visto, es positivo que hemos visto, por lo menos en la práctica, cada pediatra tiene su casuística, pero lo que uno ve son síntomas muy comunes que duran inclusive muy poco y no tan severos. La mayoría de los casos no tan severos como lo ordinario. De la enfermedad normal, pediátrica del día a día. Así que eso es una de las cosas que nosotros estamos viendo. Que le tranquilizan. Exacto. Una pregunta, doctor, importantísima, tomando en cuenta que estamos en una era donde la información abunda. Yo estoy segura que a usted le pasa lo mismo, porque a mí me pasa que todos los días me mandan, sea por WhatsApp o sea por correo electrónico, todas las noticias nuevas, de un medicamento nuevo, de una vacuna que se está probando. Entonces, fíjese, en el tema de la niñez, sí noté en los primeros meses que hubo cierta resistencia a vacunar a los niños e incluso se hablaba de no ponerle la vacuna de la influenza, porque eso estaba acelerando más el proceso. ¿Cuál es su opinión sobre esa parte? Mira, al inicio, cuando comenzó la pandemia, que todo el mundo hicimos la cuarentena en todas partes del mundo severa, obviamente nadie quería, y te pasa igual a ti, nadie quería ir te pasa igual a ti como médico y como madre. Que nadie quería asistir a los consultorios médicos porque todos teníamos miedo. Un miedo que es normal y que todavía lo sentimos. Entonces, los pediatras inclusive paramos la consulta pediátrica, la consulta regular de pediatría, incluyendo las vacunas. Pero ¿qué sucedió? Comenzaron y se le ha hecho mucho énfasis en estas últimas semanas. La mayoría de las academias, la Academia Americana de Pediatría, las academias europeas, todo comenzó a decir, no, se tiene que seguir vacunando a los niños de la misma forma como si no hubiera COVID, de una forma regular. Es decir, tuvieron mucho énfasis en eso. Inclusive, como yo te dije, la última semana se ha hecho mucho énfasis. Es decir, si el miedo nos conduce a llevar a no vacunar a los niños, eso nos va a causar en el futuro un problema. Todo el mundo dice mayor, yo no creo que vaya a ser mayor COVID, pero que va a causar problemas. Las recomendaciones para el paciente pediátrico es mantener la vacunación de protocolo, ¿verdad? Que
que en los niños que sí, a los 4 meses, a los 6 meses. A los 2, 4, 6 meses al año, es decir, mantener su vacunación al día. Al principio, obviamente, como han habido muchísimas teorías, pero obviamente eso no se siguió pensando, se pensó que las vacunas, el hecho de tú vacunar, mantenías el sistema inmunológico. No es que tú estabas vacunando contra el COVID, pero tú mantenías el sistema inmunológico con una cierta reacción y que eso se pensó. No lo estoy diciendo para que no vaya a decir que el doctor Toral dijo, pero se pensó que eso era una de las diferencias. Pero se demostró que no. Se teorizó eso. Exacto, se teorizó eso, pero no. Se debe de mantener vacunando a los niños. Y hay muchos papás que no quieren venir al consultorio, le dan miedo. La mayoría de los consultorios, tanto aquí en República Dominicana, de los colegas pediatras, como en todas partes del mundo, tienen protocolos para que los niños no se enfermen, pero debemos de seguir vacunando a los niños. Claro. Mire, y eso es peligrosísimo, porque si pasa como por ejemplo en MCA, ¿verdad? Que es un centro cardiovascular, ahora se está muriendo todo el mundo en su casa, doctor. Los infartos siguen ocurriendo, pero no, la gente tiene miedo de ir a la clínica por un tema de chequeo. Seguimos teniendo enfermedades cardiovasculares, seguimos teniendo infecciones. Igual en la niñez, exacto. Entonces van a haber brotes de enfermedades que de alguna manera estaban muy disminuidas por el uso de las vacunas, podrían resurgir de alguna forma, ¿no? E incluso aumentar la mortalidad. Exacto. Y lo que tú decías con la influenza obviamente, como sabemos que es una enfermedad estacionaria de cierta época del año, las recomendaciones total, más que estamos llegando, porque estamos en esta parte del mundo, en la parte norte, en el hemisferio norte, estamos llegando a la época de influenza, es decir, las recomendaciones son no tratar de evitar otro tipo de enfermedades sobre que se añadida con el COVID-19, ¿tú entiendes? Claro. Las recomendaciones con la vacuna siguen siendo igual. Pues se escuchó mucho, doctor, de una entidad muy antigua, conocida por todos los médicos, que es la enfermedad de Kawasaki. Entonces, la gente nunca en su vida había escuchado ese término y ahora todo el mundo se cree experto, pero nadie mejor que un especialista para hablarnos realmente de cuál es el riesgo de un niño de padecer este tipo de enfermedad, cuál es como un pequeño brief, ¿verdad? Un pequeño resumen de qué se trata esta enfermedad y cómo podría esto impactar dentro de esta pandemia. Digo, el Kawasaki lo oíamos mucho con los motores. No, pero mira, así es. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que nosotros los pediatras vemos. No es una enfermedad como todo el mundo, wow, otra enfermedad rara. No, la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que se ve cerca del 2 al 5% en 100,000 pacientes. Okay. Es una enfermedad de niños por debajo de 5 años, aunque tú la puedes ver quizá un poquito más, un poquito menos. Es una entidad que nosotros vemos, es decir, en un consultorio que maneje muchos pacientes, en el año tú puedes ver 1 o 2 pacientes con enfermedad de Kawasaki. Nosotros lo vemos aquí en el consultorio. ¿Qué sucede? Comenzaron a aparecer pacientes en Italia y en Nueva York, pero pacientes no de 5 años, no de 10, por debajo vamos a decir de 5 años, que es el paciente normal de enfermedad de Kawasaki. Se comenzaron a ver ese paciente adolescente con síntomas similares a la enfermedad de Kawasaki. Okay. Las enfermedades de Kawasaki, tú ves, te voy a decir rápido, los síntomas son fiebre muy alta, te produce lesiones en la boca, tú puedes tener adenopatía, ganglio, y como tú sabes, lo que todos tememos es que puedan aparecer aneurisma a nivel de las coronarias, e inflamaciones en la piel, múltiples lesiones. Esos pacientes se presentaron y todo el mundo los médicos comenzaron a decir, wow, estamos viendo Kawasaki en una población que no es la común, pero cuando comenzaron a ver la evolución de la enfermedad, se dieron cuenta que era una manifestación similar a Kawasaki que se dieron en pacientes adolescentes. No quiere decir que eso era Kawasaki, eso es lo que se le llamó síndrome inflamatorio multisistémico, porque también se parecía a una entidad que nosotros vemos mucho, que es el síndrome de shock séptico. Entonces dije, espérate, esto no es un Kawasaki, esto no es tal cosa, esto son las manifestaciones del COVID que se parece en los adolescentes, en el adulto joven, que se parece a la enfermedad de Kawasaki. Entonces la enfermedad de Kawasaki surgió
todo el mundo comenzó a hablar, todo el mundo Comprendo. comenzó a tener miedo, pero no es una enfermedad de Kawasaki, es una manifestaciones en los adultos jóvenes similar a la enfermedad de Kawasaki. Comenzaron a tratar igual, pero hoy en día se sabe que es completamente diferente y tiene su tratamiento igual que como se trata el COVID, pero eso lo vimos en adolescentes. O sea que se aclaró ya y se sacó de la ecuación enfermedad de Kawasaki, se le puso el nombre de síndrome inflamatorio multisistémico a este panorama, ¿verdad? Exacto, aquello que se parecía a Kawasaki, dijeron, espérate, se parece, pero no lo es. Entonces, Kawasaki, obviamente, yo puedo mañana, pasado, un mes, 2 meses, o cualquier pediatra ver la enfermedad de Kawasaki, pero eso no necesariamente tenga que ser con el COVID. Ahora, si yo veo un paciente adolescente, 17, 18 años, yo hablaba con un amigo mío pediatra ayer y me dice que él tuvo un paciente así, pero ya si tuvo un paciente más viejito, 17, 18 años, con esas manifestaciones, tú dices, espérate, esto no es Kawasaki, esto es un... Sí, porque se ve más en la edad más temprana, comprendo. Exacto. Doctor, a mí me interesa que nosotros le dediquemos unos minutos más a ese tema del síndrome inflamatorio multisistémico, porque todo el mundo, eso es ahora lo que más está sonando, principalmente en niños, y el panorama luce feísimo. Pero tenemos que irnos a una pequeña pausa y venimos con más de la consulta de MCA. De nuevo a nuestra consulta de MCA. En esta semana trajimos el tema del COVID en la población infantil y para eso tenemos al especialista, el doctor Juan Carlos Toral, pediatra perinatólogo. A todas las personas que recién nos están sintonizando, durante lo que hemos conversado de programa ha sido interesantísimo ver cuál es más o menos la presentación de los pacientes. Recordemos, y es algo que siempre el doctor Toral y yo hablamos, lo de hoy no es lo que va a pasar mañana. Cuando yo recuerdo que incluso cuando el doctor empezó a tener este bombardeo, principalmente por la preocupación siempre de los padres con el COVID-19, yo recuerdo que él subió a sus redes en Neopediátrica, miren, cálmense, estamos ante una situación nueva para todos y definitivamente que en la población infantil yo pienso que es donde más crisis hay desde el punto de vista de nervios, de pánico. Y la idea de este programa es precisamente traer un poquito más de la información que hemos recolectado en todos estos meses de aprendizaje, tanto de toda la población como de la medicina, ¿verdad? Del grupo médico. Antes de la pausa, el doctor hablaba de la enfermedad de Kawasaki, le explicó bien extensamente y también mencionó un término que a todos lo podemos leer en casi todos los titulares, todos los días de los periódicos, que es el síndrome inflamatorio multisistémico. Si queremos desglosar eso, doctor, eso significa que en los niños que usted mencionó, más adolescentes ya, ¿verdad? Sería por encima de los 12, 14 años, hay una inflamación en todos los sistemas. Eso es lo que significa el síndrome. ¿Qué es lo característico? Porque las imágenes a las cuales tenemos acceso son bastante dramáticas. Se ven un enrojecimiento en las piernas, en la espalda. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Sí, exacto. Como hablábamos de Kawasaki, sacando el Kawasaki, el síndrome multisistémico, como tú lo dices, es una inflamación generalizada. Una inflamación que tú puedes ver a nivel de la piel, pero lo que tú ves no es la piel per se, es la microvasculatura debajo de la piel. Es decir, podemos ver enrojecimiento, podemos ver equimosis, moratones, es decir, podemos ver inflamación a nivel de las mucosas, que por eso se confundió, y de la mucosa oral, que se ve enrojecida, puede haber sangrado por la nariz, puede haber inflamación a nivel, también eso fue lo que confundió con Kawasaki, de las coronarias. Es decir, hay una inflamación generalizada. Obviamente, el órgano más grande que tenemos en el cuerpo es la piel, y por eso vemos a nivel de la piel, y por eso hemos visto en todas las redes sociales, en los periódicos, todas las fotos del síndrome inflamatorio multisistémico. Pero como tú lo dijiste, la inflamación es a nivel generalizada, ¿tú entiendes? Exacto. Para las personas que no conocen las coronarias, las coronarias son la arteria del corazón, o sea que es adentro verdaderamente. Exactamente, corazón es una de las cosas más importantes. Y por eso fue que se dijo, bueno, tenemos Kawasaki. Inclusive se comenzó
y en algunos casos se sigue tratando como con el Kawasaki, que es dando un medicamento que se llama, bueno, inmunoglobulina endovenosa, pero es una inflamación generalizada que, como tú lo dices, cada día va variando, cada día aparecen tratamientos nuevos, porque con el COVID, como tú dijiste, lo que estamos hablando tú y yo ahora, probablemente dentro de 2, 3 días o mañana es completamente diferente, ¿tú entiendes? Completamente. Y usted, doctor, fuera de la parte, vamos a decir, palpable de la enfermedad, que no es fiebre, que no es la rinorrea, que no se puede manifestar desde el punto de vista físico, sino cómo esta pandemia usted ha notado que ha afectado emocionalmente a la población infantil, el uso de mascarillas, el estar enclaustrados, cómo eso se ha reflejado en su consulta en otros aspectos, porque pueden haber otros tipos de, vamos a decir, lesiones colaterales por la pandemia, que le hemos visto muchísimo. En el caso, por ejemplo, de nutrición, yo veo muchísima obesidad exacerbada. En el caso de psiquiatría vemos mucha depresión nueva. ¿Cómo eso cómo ha afectado a la población infantil? Mira, parecería que eso es una de las cosas más interesantes que yo he visto con los pacientes, porque obviamente, y todo lo que tenemos niños y todo lo que tenemos familia, es decir, yo no creo que haya un ser humano que esto no le haya afectado de una u otra manera emocionalmente. Y como los niños no tienen un gran problema emocional y quizás no lo manifiesten como nosotros los adultos, pero es increíble, Erika. Cada cierto tiempo yo le pregunto a los más grandecitos, ¿cómo te sientes? Bueno, tú lo sabes, ningún niño quiere ir a la escuela. Toditos quieren ir a la escuela, toditos quieren sentirse, visitar los amigos, todos quieren salir y tú lo notas. Claro. He visto mucho en el consultorio el aumento de los tics, de los niños que comienzan a hacer tics, que yo les explico. Tics nerviosos. Tics nerviosos, exacto, que yo les explico. Exacto. Se han exacerbado, eso tú lo ves en los niños más grandes, 10, 12 años. Niños que tienen problemas de dormir, tanto porque obviamente se acuestan tarde, porque están en la casa, porque todo ha cambiado. Lo que tú dijiste, la mayoría ha cambiado su régimen alimenticio. Tanto de lo que están comiendo como las horas que están comiendo, porque se acuestan más tarde, porque se levantan más tarde o más temprano. Es decir, es increíble que yo creo que, aparte de lo que hemos hablado de que no se enferman, en la parte emocional. Están muy afectados. Lo que pasa es que como los adultos, lamentablemente, quizás estamos más afectados que los niños. A veces uno no se da cuenta. Pero los niños, podríamos decir una cosa, que han sufrido mucho las cuarentenas. Obviamente, estamos en el verano, los niños no han podido ir a los campamentos. El niño no puede juntarse con el abuelo, el niño no se puede juntar con el tío, el niño no se puede juntar con los primos. Es decir, en esa parte, yo creo que los niños han estado muy, muy afectados. Quizás no lo veamos ahora, quizás lo vamos a ver dentro de unos meses, dentro de unos años, desde el punto de vista de lo que ha sido la parte psicológica, pero verdaderamente creo que ese es el punto más difícil y más álgido que hemos visto en los niños. ¿Entiendes? La parte emocional, o sea que es muy importante a todos los padres que estén pendientes de los detalles, esos signos, porque a veces el padre está tan abrumado porque el problema no... abrumado. Exacto, es para todos los niveles, que pueden escapársele uno que otro detalle. Y recuerdo que cuando tenía este programa, una de las preguntas de las redes sociales eran, ¿qué opina el pediatra del uso de equipos electrónicos de manera tan abundante, que es principalmente el punto de apoyo donde se han descargado la mayoría de los padres ante esta pandemia, ante este claustramiento? ¿Qué opina el pediatra? Mira, exacto, obviamente, no me preguntes porque tú me conoces que yo soy bien y los pacientes me conocen, pero obviamente siempre sabemos que de la parte pediátrica uno tiene que controlar el uso de los videojuegos, vamos a decir, de lo electrónico, el tiempo, que todo. Y tú le preguntas a muchos niños y a veces ellos te dejan porque tienen una respuesta y te dejan boquiabierto. Tú le preguntas a la mayoría y tú sabes lo que te van a decir la mayoría de los niños y lo que me dicen la mayoría de los niños. Y los papás me lo externan, me dicen, mami, papi, doctor, es la única forma que yo puedo hablar con mi amigo. Y eso como que emocionalmente
te desnuda, te carga. ¿cómo Claro, le puedo prohibir? ¿Cómo le puedo decir que no lo puede usar cuando te están dando de una forma sincera, te están diciendo, yo necesito estar en contacto, aunque yo esté con mi mamá, mi papá, y he estado la cuarentena con mi mamá y mi papá, mis hermanos. Es la única forma donde yo puedo jugar juego electrónico y estar en contacto con mis amigos. Entonces, es una excelente observación, porque la manera entonces de uno evaluar esta interacción que tienen con los equipos electrónicos no puede ser la misma que antes de la pandemia. O sea, antes de la pandemia estaban todas estas restricciones, pero entendiendo que los niños no tienen redes sociales como lo tenemos nosotros, porque no tienen la madurez para manejar eso. Tienen horarios restringidos, no pueden salir a trabajar, o sea, están todavía más enclaustrados que nosotros, porque nosotros tenemos actividades laborales fuera o dentro de la casa. No pueden ir a supermercado, no pueden salir. Exacto. O sea que verdaderamente es importante ese punto. Exacto. Una cosa que quizás, como yo le digo a todo el mundo, bueno, con el COVID, lamentablemente, el mundo se ha puesto patita para arriba. Después lo tendremos que ir arreglando. Después, cuando todo vaya llegando a la normalidad, iremos trabajando con eso. Pero ahora, verdaderamente, yo creo que es una forma de ellos sobrellevar lo que comenzamos hablando, de eso que ellos están padeciendo desde el punto de vista emocional. Las redes sociales y los medios electrónicos han venido a salvar eso. Claro, definitivamente. Doctor, vamos a una pequeña pausa y venimos con más de la consulta de MCA. En este último segmento de la consulta de MCA, en este último bloque, con nuestro especialista invitado, el doctor Juan Carlos Toral, pediatra, perinatólogo, agradecerle infinitamente, porque nunca me da el tiempo al final del programa, agradecerle su tiempo y su expertise, ¿verdad? Su experiencia para compartir con nosotros en el programa. Si hacemos un pequeño resumen de lo que hemos conversado, el doctor hablaba de los síntomas, que son muchísimas veces más leves que una gripe común. También hablaba de que si lo queremos comparar con lo ordinario, los pacientes a veces se le hace la prueba de COVID y se da positiva porque en la casa están positivos, no porque el niño lo tenga manifiesto. Sin embargo, precisamente por eso voy a hacer una cápite ahí y resaltar el hecho de que precisamente por ser tan asintomáticos es que tienen que mantenerse en la casa, ¿verdad? Porque pudieran perfectamente seguir contagiando a otras personas, de nosotros hacernos conductas muchísimo más flexibles en este sentido. Algo importante que él habló fue lo de la arteritis de Kawasaki, enfermedad de Kawasaki, súper interesante. El que no vio esa explicación, yo no la voy a repetir, dele para atrás, grabe el programa, búsquenlo en YouTube, porque eso está interesantísimo. Y incluso yo, que he leído muchísimo sobre eso, a escucharlo hablar de esta parte de una manera tan llana, pues fue muchísimo más absorbible. Doctor, una cosa importantísima que nosotros vemos ahora, que es algo que yo nunca pensé ver, fue una moda de mascarillas, ¿verdad? Las mascarillas forman parte ahora de la tendencia. Yo eso lo veía venir, que personas lo sugerían, pero yo decía, no, es que esta pandemia se va a acabar pronto, entonces no vamos a tener el chance de darle tanta oportunidad a eso. Y me llama la atención y me preocupa ver el uso de mascarilla en todas las edades infantiles. ¿Cuál es la recomendación actualmente del pediatra para realmente uso de mascarillas, los face shields o casco protector? Porque podríamos tener incluso otros efectos colaterales por el uso de estas medidas de protección. ¿Cuál es su recomendación en este sentido? Mira, como tú lo dices, todo el mundo debe usar mascarilla. Y obviamente hay mascarilla de todo tipo. Ya podríamos decir que hacer un desfile de mascarillas. Sí, increíble. La recomendación en los niños, pero es por debajo de los 3 años. Por encima de los 3 años. Por debajo por debajo no debe usarse. Obviamente, hay niños que se la dejan poner. E inclusive los niños por debajo de 3 años, vamos a decir niños de año y medio, 3 años, verdaderamente se la dejan poner, se la dejan colocar fácilmente. La recomendación de por debajo de 3 años es por aquello de, tú sabes, igual que los juguetes, porque puede el choking, se puede, pero bueno.
La recomendación en realidad es por arriba de los 3 años, pero es muy difícil de los niños mantenerse con una mascarilla. Obviamente sabemos que la prevención para evitar el contagio y eso son las mascarillas y el lavado de manos y el distanciamiento físico. Pero cada niño va a ser diferente, eso va a depender de la personalidad del niño, de qué tan acostumbrado esté, de cómo tú entiendes, de la situación que esté. Es decir, cada niño es completamente diferente. A mí me sorprende en niños pequeñitos cómo se dejan su mascarilla. Muchos prefieren la protección, el face shield, la protección, algunos lo usan, no te protegen. Obviamente eso está determinado, igual que en el adulto, no te protegen tanto como la mascarilla. Pero ya va a depender de la edad. Es una cosa que uno tiene que estar y adaptando. Ellos lo usan arañando eso. Pero obviamente después de cierta edad, podríamos decir niños 7, 8, 9 años, deben de usar su mascarilla porque es la forma de que vamos a evitar de que se de prevención. Claro, incluso yo siempre he dicho lo del face shield. Se debe de usar siempre con la mascarilla. Yo pienso que el principal objetivo de eso es que cuando uno quiere sin querer tocarse la cara, se encuentra con este plástico y lo que hace es tratar de evitar la manipulación cerca de la cara, pero no realmente protege sin la mascarilla. Y yo entiendo a los padres, principalmente que tienen hijos por debajo de los 3 años, yo me pongo en su lugar, que tengo una niña de 5 meses y digo, bueno, cuando yo salgo con mascarilla, yo y mi esposo, y la niña completamente descubierta, me da como que cierta preocupación y es por eso que lo ideal es simplemente evitar las salidas. Una de las preguntas, eso es muy bueno que tú lo hayas dicho, porque una de las preguntas que te hacen los padres, ¿qué hago con esos niños como tú, 5 meses por debajo de un año? Y es lo que yo les digo, uno usando su mascarilla, uno protegiéndose, uno lavándose las manos, uno teniendo el distanciamiento físico con otras personas, uno lo está protegiendo verdaderamente a ellos. Pero los niños ya mayorcitos, ya sí deben de usar su mascarilla. Y más cuando van al médico o bueno, cuando van a otro lugar que no deberíamos de ir o mantener, pero cuando algo que tú no puedes posponer, los más grandecitos deben de usar su mascarilla. Claro, y es muy importante, principalmente en los niños, por la importancia del seguimiento, no solamente de vacunas y de enfermedades, sino también de su desarrollo, de su crecimiento, de cualquier malformación que no es para nada visible ni evidente para nosotros, para las personas no médicos. No, y de la parte psicológica que estábamos hablando. Correcto. Exacto, o sea que entendamos que es importante nosotros darle importancia, valga la redundancia, a las otras enfermedades que podrían darse en la niñez que no tienen nada que ver con COVID. Claro, no es que todo el mundo se ha parado como estamos hablando y que las cosas se pararon y que el COVID, ¿no? Las enfermedades. Claro. Tenemos que continuar. Una cosa importante, doctor, y que es el tema tendencia, no quiero dejar de mencionarlo, es el tema de la educación. Todo el mundo está haciendo un debate ahora. ¿Qué va a hacer? ¿Va a mandar a su niño al colegio? ¿No lo va a mandar? Se habla ahora del homeschooling o de la escuela, la colegiatura desde la casa. ¿Cuál es la situación que usted enfrenta desde su perspectiva? Mira, esto es muy interesante porque al principio fue hablar del COVID con los pediatras. Ahora la otra parte de las llamadas y de la ayuda hacia los colegios, hacia la familia es qué vamos a hacer con los niños. Como yo le digo a todo el mundo, no sabemos. Al inicio, ¿por qué? Porque todo es nuevo. Mira cómo la situación que estamos viendo en República Dominicana. Hay muchas sociedades, por ejemplo, la sociedad americana, la Academia Americana de Pediatría dice, los niños no se deben de parar, tienen que continuar a la escuela, tienen que continuar yendo al colegio, la parte emocional, estamos viendo mucha obesidad. Hay un amigo mío que yo te dije que hablábamos ayer, pero decimos, pero obviamente tú vas a mandar al niño, pero el niño, y también depende de la sociedad, en la sociedad americana que sea una familia joven, que puede darse, entre comillas, el lujo de enfermarse, pero nosotros que vivimos con los abuelos, que vivimos con los papás, los padres. Claro. La recomendación es, hay que ir día a día. Obviamente, la recomendación para el colegio sigue siendo igual que para la recomendación de lo que estamos haciendo. Claro. Los casos en nuestro país disminuyen. Si vemos que hay una disminución del contagio, obviamente no podemos parar la escuela. Pero debe de haber ciertas recomendaciones. Por ejemplo, el distanciamiento físico en las aulas, que el espacio entre un niño y otro, la silla, la butaca, donde se sientan, debe de ser igual, cerca de 2 metros.
Obviamente, claro. tú dices, quizás haya muchos lugares, muchos colegios que no lo puedan hacer, pero lo ideal es como siempre. ¿Cuáles son las recomendaciones? El aula, un aula donde todos los niños miren hacia adelante, Claro, que los profesores y los niños usen su mascarilla, donde, claro, donde haya los cuidados de lavado de manos cada cierto tiempo, donde se claro, respete la distancia, donde los claro, niños coman todo. Es decir, tenemos una serie de recomendaciones. Ahora que claro, yo digo, cada situación, cada país es completamente diferente. claro. Yo Así pensaba, mismo como se han adaptado los consultorios médicos, que claramente, antes teníamos sala de espera con un mueble corrido en L y exacto. ahora son pequeñas sillas y ahora hay dispensador en cada esquina, pues así mismo un colegio tiene que adaptarse y hacer las No, recomendaciones. exacto. Y cada colegio tiene recomendación y cada colegio tiene su forma de ver, pero también acuérdense que nosotros, cada país se rige por el Ministerio de Salud, por el Claro. Ministerio de Educación. Es decir, vamos a ver. Hay un problema que todo el mundo y más las madres es continuar. Cada vez que a una mamá, y la he visto esta semana, se le habla de educación virtual, la mamá, vamos a decir, sufren, se ponen de mal humor, porque verdaderamente fue traumático el hecho Sí. de tú ayudar a los niños, vamos a decir a los niños menores que necesitaban de esa ayuda, ¿tú entiendes? Y está la parte social, obviamente, en el momento de que una mamá tenga, una madre, un padre tenga que salir a trabajar, ¿quién va a encargarse de de educar a ese niño? Es decir, Claro. está recomendando una parte de los niños que vayan al colegio, una parte de los niños virtual, es decir, todavía es un área donde como todos no sabemos lo que vaya a hacer. Yo, Juan Carlos Torales, son míos, mis recomendaciones o lo que yo creo que se debería de hacer, simple y sencillamente es prolongar la apertura del colegio hasta ver. Claro. ¿Por qué nosotros tenemos que comenzar los colegios? Como en el mismo agosto, tiempo, sin pandemia. Podemos Sí. poner en noviembre, podemos poner en Claro. diciembre y que el año continúe y el año que viene las vacaciones, en vez de ser una vacación de 2 meses, 3 meses, es decir, yo no Claro, veo se extiende completamente. esta premura de querer abrir los colegios, si estamos en medio de una pandemia, donde Claro. socialmente los abuelos, porque aquí el problema es, como tú sabes, la población envejeciente, nosotros somos los latinos somos muy dados a juntarnos. Claro, el apego, somos muy cariñosos. Sí, exacto, no nos podemos comparar con los chinos, no nos podemos comparar ni con los europeos ni con los americanos. Entonces, yo personalmente le digo a los padres, a lo que yo creo es, ¿por qué no atrasamos el año escolar? En vez de abrir en septiembre, podemos abrir en noviembre, podemos abrir en diciembre. Completamente. Ver cómo va evolucionando la pandemia. Claro, que se adapte el programa. Yo entiendo que hay toda una logística, pero es que todo hay que alterarlo. Porque hay una cosa que es lo que leo más repetidamente. Y la mayoría de las enfermedades virales se contagian en los colegios. Entonces, en medio de una pandemia, ¿cómo ellos lo van a controlar si no pueden controlar lo del día a día, lo ordinario, lo fuera de pandemia? O sea, que verdaderamente... Y eso lo vemos en la casa, cuando es da mucha gracia cuando un niño se enferma con las enfermedades normales del colegio, que enferman a los papás, que enferman a todo el mundo, los consultorios nos llenamos, todos nos enfermamos. Imagínate si tú envías a un colegio a un niño que comience a enfermarse con las cosas normales, todos vamos a pensar que tiene COVID, vamos a ir al laboratorio, las pruebas, las no eso pruebas, va a ser una locura, completamente. Yo personalmente creo que nosotros debemos de, como dominicanos, tratar de atrasarnos. Yo soy muy positivo, pero yo digo que tarde o temprano esto va a tener que disminuir. Que ceder, lógico. Tú sabes que los pediatras trabajamos con virus y yo digo, bueno, este virus ha durado demasiado, pero en algún momento este virus tiene que ir desapareciendo, lamentablemente, o disminuyendo en una forma de que podamos salir más a la calle, los niños puedan ir al colegio, pero no, ¿por qué tenemos que ir corriendo y tratando de hacer las cosas? Completamente. Y yo encuentro que todos estos meses también le han servido a los niños y a los padres para, de alguna manera, aunque no normal, adaptarse a esta situación. Y es más fácil como que ya terminar de pasar por este proceso traumático que ahora iniciar otro proceso traumático, porque no es lo mismo un niño que no entiende, que no se le puede acercar al amiguito, que no puede saludar a la profesora, que tiene que ir, para ir al baño, tiene que hacer todo un protocolo. Eso tiene que ser demasiado difícil. No, horrible, tanto para los niños, ¿tú entiendes? Claro. Una de las cosas, y también para
hay una cosa que nadie discute, el trabajo de la casa, la dinámica de la casa, el estrés que se da en las casas, el matrimonio, los niños. Sí, la interacción familiar. La interacción familiar. Hay muchos factores que afectan a la familia, porque uno dice muy bonito, estamos trabajando de la casa, pero tú lo has oído, todas las madres están y todos los padres quejándose, estoy trabajando de la casa, pero estoy trabajando más. Claro. Porque si yo trabajo hasta las 5 de la tarde, ahora estoy trabajando hasta las 7, a las 8 de la noche, no, es decir, ha sido un problema que yo no creo que haya necesidad de sobreañadir más problemas. Lo que tenemos que simplificar la cosa, porque tarde o temprano esto va a terminar. 6 meses, 3 meses, y después el mundo va a continuar igual. ¿Por qué no podemos tratar de simplificarnos para no tratar de sobrecargar la familia? Claro, me encanta su positivismo. Lo voy a abrazar, lo voy a adoptar, porque yo hace 3 meses, cuando empecé a hablar de COVID, pensaba que íbamos a estar en un punto de cierre ahora, pero me llené de energía. Yo estaba igual, pero cada día los amigos míos me dicen, yo le dije a los amigos, no, en 3 meses se van. Ahora me dice, mira, tú dijiste 3 meses y eso es en agosto. Yo le dije, pero yo no te dije en qué año. Yo siempre tengo el positivismo de que se va. Pero eso es muy bueno. Si todo el mundo se arma de valor y de positivismo, yo creo fielmente en que la actitud positiva nos permite ser más proactivos, nos permite entender mejor todas estas precauciones que se nos están exigiendo, y también se nos permite abrazar y entender mejor la información que usted nos está proveyendo, porque la gente se nubla, se bloquea por completo y no le da oportunidad al raciocinio. O sea que es muy importante todo lo que hemos discutido hoy, doctor. Estoy súper agradecida de tenerlo en este programa. Lo quiero muchísimo. Abrazo virtual. A ti, gracias. Y nos vemos pronto, que usted vuelve para acá, ¿eh? Claro, un abrazo grande. Claro que sí. Un abrazo. Y gracias a todos por sintonizarnos. Chao, chao.